No ha habido una sentencia histórica, en todos los sentidos. Todos los acusados de violar a Giselle Pelicot han sido declarados culpables. 41 de ellos dormirán ya en prisión esta misma noche, entre ellos su exmarido, que ha sido condenado a la pena máxima en ese país, a 20 años de cárcel. La víctima ha agradecido el apoyo de estos duros meses. Giselle ha dicho que respetaba la sentencia de este tribunal, aunque para los hijos algunas de las penas de los 50 acusados son bajas e incluso vergonzosas, han dicho desde algunas asociaciones. Y es que solamente los 20 años de prisión para Dominique Pelicot coincide con la pena que había pedido la Fiscalía. Del resto de los 50 acusados, solamente 14 tienen penas de prisión de 2 dígitos que van de 10 a 15 años de cárcel e incluso 6 de ellos quedan en libertad, bien porque ya han cumplido prisión preventiva o porque a 2 de ellos les han condenado tan solo a 3 años por tentativa de violación y no por violación agravada. Gritos de ánimo justo antes de la sentencia que acaba con la pesadilla de Giselle. Todos sus violadores han sido condenados. La pena máxima, 20 años para su exmarido, Dominique Pelicot. Fue el cerebro de uno de los episodios más atroces de la historia de la violencia contra las mujeres. Pasó una década drogándola para que otros hombres con los que él contactaba la violasen también. Reconoció los hechos desde el primer momento, incluido que además del de Giselle, tenía también material sexual de su hija y de su nuera. Pero hoy, tras la resolución de la sentencia, su abogada abre la puerta a recurrir. Al resto de violadores, la justicia les condena a penas de entre 3 y 15 años, cifras menores a las que pedía la Fiscalía. El juez alega que algunos de ellos no eran conscientes de que Giselle estaba bajo los efectos de la sumisión química para no aplicar el agravante y rebajar la condena. De los 50 condenados, solo 14 tienen penas de 2 cifras. 6 de ellos ni siquiera irán a la cárcel. Para muchas asociaciones feministas, una vergüenza. Para otras, el caso marca un antes y un después. Se está haciendo todo una jurisprudencia de protección a la mujer y de creer el relato de las mujeres, porque después hay otra cosa que es muy grave y es que los únicos delitos en donde se cuestiona a la víctima, los únicos que existen en donde tú vas a denunciar y te cuestionan como víctima, es en los delitos de los hombres cometidos contra las mujeres. Ella ha vuelto a salir hoy a cara descubierta, al contrario que sus agresores. Je n'ai jamais regretté cette décision. Asegura que no se arrepiente de haberlo hecho y lanza un mensaje a otras víctimas, que no están solas. Ella tampoco lo ha estado, su familia la ha arropado en todo momento y su valentía la ha convertido en todo un icono feminista para la sociedad. Es precisamente darle un golpe a los principios y a las creencias de lo que es la cultura de la violación, que lo que busca, como digo, es tener a las víctimas en silencio, ocultas y escondidas. Después de 3 meses de un duro proceso judicial, el grito en las calles de Aviñón es claro. Un grito que se ha extendido a ciudades de todo el mundo donde claman que la vergüenza ha cambiado ya de bando. Lourdes, es lo que nos deja, lo contaba la crónica de nuestra compañera Mavi. La sentencia, por el horror que ha pasado, y luego la vergüenza ha cambiado de bando. En este país cada día se registran 14 violaciones y 35 agresiones sexuales. Una mujer en este país, hay una violación cada menos de 2 horas. Es un problema. ¿Qué representa además este caso? Aparte de eso, las violaciones dentro del hogar, en la cama matrimonial. Las mujeres que en este país han sido violadas estando conscientes por sus maridos, y eso durante décadas, durante centurias, se ha permitido porque era en el seno del matrimonio. Este caso también nos enseña eso. ¿Elsa? Yo creo que es una sentencia histórica, un caso histórico muy relevante para el movimiento feminista, y que creo que las victorias de este caso van más allá de las condenas, ¿no? de lo punitivo exclusivamente. Tienen que ver, en primer lugar, con que se ha desmitificado esa idea del agresor, del violador, como un hombre, un desconocido que está al acecho en un callejón, ¿no? O un enfermo mental. No, los violadores de Giselle, más de medio centenar de hombres, eran hombres considerados buenos padres, buenos esposos, de todo tipo de profesiones, es decir, de toda condición, ¿no?
Además, ha quedado al desnudo ese pacto de silencio patriarcal en torno a la violación, es decir, cómo se ocultaron entre todos ellos, ¿no? unos a los otros, de lo que estaban haciendo, incluso los que decidieron no hacerlo, ¿no? Ese pacto de silencio. Se ha puesto sobre la mesa también la cuestión de la sumisión química como una modalidad nueva de violación, de agresión sexual, que es muy importante que las mujeres tengan presente porque está aumentando. Y por último y más importante, la dignidad y la lucidez de la víctima de Giselle Pelicot, convertida además en un icono feminista, inspirando a millones de mujeres con ese lema que la vergüenza cambie de bando. Sí, poco más que añadir porque has tocado todos los puntos importantes de este caso y solo me queda lo que hay que aprender a partir de ahora. Este caso, y de hecho ella misma lo decía en esas palabras, lo que es que para que sirva a las demás a dar ese paso, por la valentía que haya hecho de ir de la cara descubierta y cada día, y la verdad es que por quedarnos con algo, entre comillas, bueno, la cara de satisfacción que tenía al final también, sí, ella de haber conseguido que su caso, después de todo lo que ha pasado, sirva para algo. Bueno, pues son muchas las reacciones también aquí en España. El presidente del gobierno ha querido lanzar unas palabras de admiración hacia Giselle en un día que ha calificado como histórico porque marca, dice, un antes y un después en la causa feminista. Hasta hoy conocíamos su cara, su voz, su nombre, pero hoy hemos conocido al fin los nombres y apellidos de ellos, los nombres y apellidos de la infamia, diríamos. Y aunque queda mucho camino por recorrer, hoy creo que toda Europa, toda la sociedad europea, ha dado un paso muy importante para que la vergüenza cambie al fin de bando. Enseguida hablamos con Gregorio Gómez Mata de la Asociación Alma contra la Violencia de Género. Pero Brunet, ¿querías hacer un apunte? No, simplemente para los conceptos, ¿no?, de dignidad y ejemplaridad, incluso hoy, ¿no? Yo creo que mostrando respeto hacia la sentencia, aunque tenga algún punto que probablemente haga que se recurra, pues creo que ha vuelto a darlo, ¿no? Y yo decía antes que sin mezclar, ¿no?, la cuestión de género con la cuestión racial, pero de nuevo quiero evocar la figura de Martin Luther King, porque hoy le hubiéramos podido escuchar, ¿no?, a la señora Pelicot volver a decir aquello de esta noche he tenido un sueño y ese sueño lo ha realizado, es un sueño de justicia. Como decíamos, nos escucha ya Gregorio Gómez Mata, que es responsable, uno de los portavoces de los miembros de la Asociación Alma contra la Violencia de Género. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué valoración hace de la sentencia que hoy hemos conocido? Hombre, en cierto modo contento por la sentencia, aunque no por las condenas que han tenido la mayoría de los agresores. Pero yo lanzaría una reflexión, una pregunta al aire, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si aquel guardia de seguridad no hubiera pillado a este hombre haciendo fotos? ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiera ido a un juzgado a denunciar que estaba sufriendo esto, sin pruebas? ¿Lo hubieran creído? O le dirían que estaría loca culpando a 50 personas o 50 hombres honorables de violación. Es que realmente, claro, es que el caso es tan monstruoso que cuesta creerlo aunque tenga las pruebas. Es decir, ha sido así, pero claro, es que es tan brutal lo que ha pasado. Una mujer que durante años y años y años es violada por su marido y 50 personas que la drogan, la duermen para que sea violada. Cada vez parece que hay algo que supera lo anterior, pero esto desde luego a mí me ha dejado absolutamente cao. Más allá de la sentencia, la actitud de Giselle Pelicot de que fuese un juicio abierto y a vista de todos marca también un antes y un después. Sí, es una valentía la que ha demostrado esta mujer enorme, ¿no? Es decir, yo me pongo al frente de esta lucha y doy mi cara y que se me reconozca en cualquier lugar, pero para eso, con el fin que ella buscaba, que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Bastante tiene ya todo lo que ha sufrido, no va a ser recompensada ni por la pena que ellos tengan, ni por las indemnizaciones que le pudieran dar en lo que le queda de vida, pero si consigue darle la vuelta a que la vergüenza cambie de bando de una vez, pues es la victoria, la gran victoria que tiene ella. Y nos queda una tercera lectura. Los violadores pueden no ser personas emboscadas, sino del propio ambiente, de la familia, tu propio marido en este caso, o los amigos de tu marido. Las agresiones sexuales en menores, la mayoría
ocurren en el ambiente cercano, no solo el familiar, el cercano de la familia. Y por desgracia estamos viendo que las agresiones sexuales están subiendo a nivel nacional de una manera brutal. Aquí en Extremadura ha subido más de un 200%. Estamos dando pasos agigantados hacia atrás. O empezamos a invertir verdaderamente en educación en igualdad y en valores, o los pasos que estamos dando hacia atrás los vamos a pagar en años posteriores con un mayor aumento todavía de agresiones sexuales y posiblemente con un aumento de los asesinatos. Enseguida continúo con usted, señor Gómez, pero antes una información de estas que periódicamente se producen y que periódicamente nos ponen a todos ante el espejo de la sociedad que tenemos. Por lo tanto, la sociedad que hemos creado en cierta medida, o estamos creando. Cientos de vecinos y autoridades de Viveiro, en Lugo, han guardado un minuto de silencio para condenar el último crimen machista. La víctima, Rexán, de 42 años, se había matriculado en este instituto para sacarse la educación secundaria. Esta mañana ha habido concentraciones también ante varios edificios oficiales. Es la víctima número 46 en lo que va de año y la 1291 desde 2003, cuando se creó el registro. Señor Gómez, de la Asociación Alma, cuenteo continuo, incesante de asesinatos que se ha acelerado además en las últimas semanas, 4 en este mes. Se ha legislado, todo el mundo dice que se legisla correctamente, pero el horror sigue. Vamos a ver, por muchas leyes que haya, si no hay inversiones económicas, esto no se soluciona. Para empezar, eso es lo primero. Necesitamos dotar a los cuerpos de seguridad de medios para poder proteger a las víctimas que a día de hoy se conocen y para intentar localizar a las que no. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género a día de hoy están conviviendo con su agresor ahora mismo y pueden incluso estar viéndolo. Tenemos que invertir en educación desde la base si queremos que la sociedad cambie realmente. Por muchas leyes que haya que digan que hay que hacer esto o lo otro, si no dotamos económicamente esto, no se soluciona. Es el paso que tienen que dar al frente de nuestros políticos. Verdaderamente invertir en solucionar el problema. No solo hacer papeles. El papel lo aguanta todo. Entonces tenemos que asumir que esto es una batalla a largo plazo. ¿Cómo se enfoca? Imagino que con no solo un plano, pero con varios a los que habrá que actuar y que seamos conscientes que esto nos va a llevar tiempo, pero que tenemos que conseguirlo. A ver, tenemos que ser conscientes de que estamos luchando contra la cultura, con la sociedad, con lo que nos han enseñado desde pequeños, no solo a nosotros, sino a nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos que revertir esa educación, ¿no? Esa cultura machista que todos tenemos implantada por la educación que hemos recibido. Y ese cambio social no se consigue en una década. Posiblemente yo no lo vea, mis hijas no lo vean, no sé si lo verán las hijas de mis hijas, si algún día tienen. Pero no podemos olvidarnos quién lo está sufriendo hoy. Entonces tenemos dos frentes abiertos. Por un lado, concienciar a la sociedad, cambiar la sociedad a un futuro, educándola en igualdad. Y por otro lado, es prioritario atender a quien puede ser hoy víctima de un asesinato, que son las mujeres que la están sufriendo a día de hoy. Son dos frentes que no podemos olvidarnos ni de uno ni de otro. ¿Hay una regresión o una reacción machista ante el avance de derechos de la mujer? Verdaderamente sí. Ha aumentado mucho el pensamiento negacionista. Nos encontramos, nosotros que trabajamos mucho en centros educativos, estamos viéndolo ya en gente joven, un pensamiento muy machista, ellos y ellas, lo que conlleva a relaciones tóxicas y lo que conlleva el aumento, por ejemplo, de agresiones sexuales cada vez más menores, ¿no? Todo es porque no le estamos dando las herramientas adecuadas a estas generaciones, que es educarlos en igualdad. Y ellos están buscando esa información por otros medios, el medio más habitual que todo menor tiene en la mano, ¿no? El móvil. Entonces hay que invertir en educación sexual, hay que invertir en educación de relaciones sanas, porque si no damos estos pasos, si en casa no se da, tendremos que darlo en algún lado y el único sitio que nos queda es en los centros educativos. Pues habrá que darlo y enseñarles realmente cómo debe ser una relación sana entre dos personas. Aquí la palabra fundamental es respeto. Esa palabra ha perdido todo valor a día de hoy. Si esa palabra tuviera el valor que merece, las cosas cambiarían. Pero es un trabajo educativo
lógicamente, con todas las generaciones, pero vamos a empezar primero con los que surgen pues al amor, a las relaciones afectivas, a los chavales y las chavalas cada vez más pronto. Falta educación, falta un tipo de acercamiento a la sexualidad, digamos, más empático. Está circulando demasiado, parece que estamos en plan censura, pero es que lo que estamos viendo en los volcados de algunos vídeos de algunos adolescentes que se van conociendo es ya no solo porno duro, sino es pornografía donde se humilla y se veja y se agrede a la mujer. Esto está circulando. Sí. Pero ya ahí no estaríamos educando, estaríamos reeducando. Por eso hablo mucho de empezar en los primeros niveles educativos, que hay que empezar los cimientos bien hechos. Si tenemos unos cimientos mal, ya nos va a costar mucho más hacer la transformación de esa obra. A esta generación ya que ya viene con ese pensamiento, que ha buscado esa información y que se ciñe a creer todo lo que ven en el móvil como la realidad que tiene que ser así, no, hay que reeducarla, que eso ya cuesta más trabajo. Por eso es importante invertir desde un principio, será mucho más sencillo todo. Y encima, afrontando lo que supone tratar de hacer este trabajo con todas las horquillas de edad, con el aumento del negacionismo de que exista la violencia de género. Es decir, cuanto más algunos niegan que hay violencia de género, más violencia de género está habiendo. Yo no digo que haya más gente que la niegue, sino que hay más gente que se atreve a decir que no existe. Antes la gente se callaba, ¿no? En cierto sentido, y ahora como ya ha habido, la extrema derecha ya ha salido públicamente a decir la inexistencia de la violencia de género, ¿no? Que es una mentalidad, algo político que están utilizando otros partidos, negando la evidencia, pues esa gente ha dado un paso al frente. Es que realmente en España hay muchas personas que piensan como ellos, que antes estaban callados, ahora se atreven a decirlo, por lo que estamos encima aumentando que en su entorno, en el entorno de esa gente que ahora se ha atrevido, que ya no le da vergüenza el negar esa existencia, pues que haya mucha gente que se sume a esa mentalidad, ¿no? Y aparte, bueno, pues por desgracia a día de hoy, hace poco habéis puesto lo que ha pasado en el Parlamento valenciano. Parlamentar, hablar. Si os dais cuenta, la política hoy en día lo que está validando es la violencia verbal. Están todo el día hablando con mucha violencia y eso no es parlamentar. Tendríamos que evitar normalizar cualquier tipo de violencia. Pues aquí lo dejamos. Gregorio Gómez Mata, Asociación ALMA contra la violencia de género. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A vosotros, un saludo. Bueno, vamos con un par de cierres, pero quería la opinión, Lourdes, Elsa, de este cuenteo continuo. Ya hemos analizado el caso Pelicot, pero estas últimas horas una mujer no ha muerto, ha sido asesinada en Lugo. Llevamos 4 este mes, 40 y pico en lo que va de año, 1.200 y pico desde que hay registros, 2003, y el debate que se abre y que es necesario. No bajamos del medio centenar. La ley ha sido muy efectiva. Nuestro sistema ha conseguido... Ya nadie se puede prevaler, ni jactarse de que golpea a una mujer. Eso que parece que debería ir de suá, eso es un gran logro colectivo. No creo que haya ningún hombre que ahora esté en condiciones de poder presumir públicamente de ciertos comportamientos contra las mujeres. Pero a mí la regresión, efectivamente, entre los jóvenes me preocupa muchísimo. Los logros que creíamos asentados del feminismo los estamos perdiendo. Cosas tan domésticas como que tú te arreglas para ti, no te arreglas para ellos. Y además con un componente que creo que puede ser muy perturbador. Hay un montón de adolescentes que se visten de morado los días significativos, que van a las manifestaciones, que creen que son feministas y que luego permiten que las vigilen el móvil. Y eso está ocurriendo. Muy bien. O sea, yo tengo bastante esperanza en las generaciones jóvenes de mujeres, fundamentalmente porque las veo... ¿De hombres? Bueno, también, pero diría que en la lucha feminista, ¿no? El sujeto son las mujeres, ¿no?
Y creo, lo observo en las manifestaciones, lo observo en sus expresiones, o sea, hay una generación que viene muy fuerte de mujeres sí, que tienen muy claro cuáles son sus derechos, que son absolutamente los mismos que los de los hombres y que no deben permitir ningún tipo de violencia de ninguna forma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues mientras tanto, mientras esa generación irrumpe, además, pues todavía tenemos que seguir con otras generaciones que siguen perpetuando el pensamiento patriarcal y machista, que tenemos que seguir removiendo, extrayendo de la sociedad. Pero también lo apuntaba el portavoz de AMA, ¿no? Es curioso como en un momento en el que la mujer puede estar más empoderada, la mujer joven más empoderada, luego triunfan y es lo que más se extiende entre los jóvenes, música como la del reggaetón, que precisamente es la humillación por excelencia de la mujer en lo que al sexo se refiere, y en cambio coincide con un momento en el que la mujer podría sentirse más empoderada, lo cual es un aspecto curioso. Bueno, vamos a ir concluyendo.